Restaurante El Artista patrocina a Revista de Prensa. Saludos, señoras, señores, en viernes 8 de febrero, bienvenidos un día más a este tiempo de información, a esta revista de prensa, un lugar que dedicamos, como saben, a repasar cada día las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Córdoba, el ABC y el diario El Día. Hoy tenemos varios asuntos recurrentes, aunque es verdad que cada periódico les otorga distinta importancia o relevancia y de esa manera cada cual lo coloca en un sitio. El diario Córdoba y El Día coinciden en su portada para hablar de Rafael Gómez y de sus declaraciones de antes de ayer, que ayer cogía los periódicos. El diario Córdoba titula: el gobierno local actuará contra Gómez y su mujer. Actuará, se refiere evidentemente que va a intentar conseguir el dinero famoso de la multa que antes de ayer reconoció Bellido que no se podría cobrar. El diario El Día, por su parte, habla también de este asunto, pero de Gómez, pero no para decir que si va a actuar o no, sino que la Fiscalía no va a investigar por ahora, y entre comillas ese por ahora, como ven, las acusaciones de Gómez, de Rafael Gómez. También el diario ABC en su portada, en pequeñito, con foto para Martín Caro, para fiscal jefe. La Fiscalía no ve datos, dice el diario ABC, para investigar de oficio las acusaciones de Gómez. Los cargos de Izquierda Unida y PSOE, dice el diario ABC, aludidos, los cargos aludidos, niega la versión del empresario, pero no irán a los tribunales. Esto de que alguien niegue las acusaciones y luego no vaya a los tribunales es algo extraño, pero bastante recurrente. Le ha pasado a Izquierda Unida y al PSOE, le ha pasado también al gobierno del PP, donde a pesar de que le han caído una lluvia de acusaciones, probablemente más fuertes que las que en Córdoba provienen de Rafael Gómez, que yo sepa, pocos altos cargos han acudido al juzgado para decir que hay un papel en el que se les acusa de recibir dinero negro. Creo que esto no sé si no lo hacen porque quieren evitar verse en el banquillo, que siempre, aunque sea en el de la acusación, en una foto. O lo hacen por eso o lo hacen porque tampoco quieren levantar mucho, ¿saben?, la porquería. En cualquier caso, no suele ser habitual que un político acuda, como haría yo, si alguien publica que me han dado X millones de euros o de pesetas o lo que fuera, dinero negro, tanto del PP o tanto de Izquierda Unida o de quien sea, yo iría a demostrar mi inocencia en un juzgado, pero no suele ser nada habitual. Bueno, empezamos por el asunto, por el diario de Córdoba. El gobierno local no va a actuar, sí va a actuar contra Gómez y su mujer. ¿A qué viene esto ahora? Pues se lo explico. Hace un par de días, José María Bellido dijo en rueda de prensa que la multa, los famosos 24,6 millones de euros que se le impusieron a Rafael Gómez de multa por edificar las naves de la Colecor y algunas otras sanciones que tiene arrastrada Rafael Gómez no se computan en los presupuestos porque son de muy difícil cobro, casi imposible cobro, dijo, y entonces, pues bueno, lo dan por perdido. Eso evidentemente ha llevado a la indignación a otras personas que por cuantías menores sí que están siendo perseguidas. De hecho, ayer los vecinos de Liguerón dijeron: mira, es incomprensible que se renuncie a esta cantidad de dinero cuando a nosotros, porque debemos 2.000 o 3.000 euros por sanciones, por lo mismo que Rafael Gómez, por levantar en suelo no urbanizable, pues nos persigue la policía, nos embarga los sueldos, nos embarga las propiedades y hay un acoso total y absoluto. Quizá por esa denuncia de los vecinos, por la indignación general que se ha organizado en Córdoba al saber que Gómez podía irse de rositas después de que le multasen con 24 millones de euros, pues ayer Bellido dijo que se le entendió mal, que lo que quiso decir es que era muy difícil de cobrar, pero eso no significa que no se intente hasta el último momento. El responsable de la Hacienda, dice el diario Córdoba, anuncia ahora nuevas acciones para conseguir que paguen multas por valor de 40 millones, que son el total, o sea, el principal, más los intereses, incluso una cosa que hay por ahí pendiente. Dice Bellido, que trae foto también para él en el diario Córdoba, una foto pequeñita: si de todas las actuaciones no se saca nada en claro, iremos contra los administradores de la sociedad, es decir, iremos hasta el último extremo para intentar que la ciudad no pierda el dinero que le pertenece, que es esa sanción que se le impuso en su día a Rafael Gómez. El gobierno municipal va a actuar contra los administradores de la sociedad Mezquita Sur Inversiones, que es una filial de Arenal 2000, que es la propietaria de las naves de la Colecor. Es muy frecuente que los empresarios a cierto nivel empiecen a constituir sociedades instrumentales y no digo que sea para eludir impuestos,
podría ser, pero no digo que sea para eso, sino para diversificar, a lo mejor por no rebasar cierto volumen de negocio, que le obliga a estar en ciertas contabilidades distintas. Bueno, es bastante frecuente que haya una empresa matriz, luego una empresa filiales, y cada una, como les digo, una tenga licencias para exportar, por ejemplo, otra lo tenga para comerciar donde sea, otra intente no superar un número de trabajadores para evitar que haya comité de empresa, en fin, son argucias legales, todas ellas, que se hacen porque las empresas intentan no dimensionarse demasiado. El problema es cuando ese tipo de argucia, ese tejido empresarial interno, pues se utiliza para eludir el pago de impuestos, por ejemplo, o de multas, como es el caso de Arenal 2000. Así que dice Bellido que van a investigar hasta qué punto pueden acusar a Rafael Gómez y a su mujer, a la mujer de Rafael Gómez, que son los administradores de esta sociedad, Mezquita, les digo, Mezquita Sur Inversiones, y si es posible que tanto Rafael Gómez como su mujer respondan, como repito, por ser Dolores Serrano, se llama la mujer de Rafael Gómez, sean quienes respondan de la multa de la deuda de Arenal 2000. Esto es lo que trae el diario Córdoba sobre este asunto. El otro, el que coincide en El Día y el ABC, es sobre si Martín Caro, si la Fiscalía de Córdoba entiende que lo que dijo Rafael Gómez ayer, que si recuerdan esa portada espectacular del Día con Rafael Gómez tirando de la manta, si esas declaraciones pues son constitutivas de delito o son indiciarias de que se cometió un delito. Bueno, pues dice Martín Caro que él lo que oyó, lo que leyó por la prensa, porque no tiene otra constancia, no es suficiente como para abrir una investigación de oficio. Si alguien denuncia estas declaraciones, pues él investigará. Pero inicialmente lo que él oyó fue solo que Rafael Gómez se entrevistó con políticos, algo que es habitual, ya le decía yo que eso pasa a diario el alcalde se entrevista con agentes sociales, tanto económicos como culturales, es su obligación. Además, yo creo que si no se hiciera estaría incumpliendo el mandato que los ciudadanos depositamos en él, en los políticos en general, y lo que no está claro es que de esas reuniones se tramara algo ilegal. Y él, por lo que leyó, pues no había nada. Porque el fiscal le ocurre un poco lo que me ocurre a mí, que yo dudo muchísimo de que un político no sepa que no puede dar licencia de obras de oída, de manera verbal, hay que hacerlo por escrito, eso lo sabía perfectamente el gerente de urbanismo y el teniente de urbanismo y al alcalde o alcaldesa, que entonces asegura a Rafael Gómez, le dijeron, tú tírale, que esto no tiene ningún problema, que la licencia te la doy yo. Así que el fiscal entiende, igual que yo, que no hay suficientes indicios, a no ser que alguien aporte algo nuevo, el propio Gómez, por ejemplo, o que alguien ponga una denuncia por entender que lo que Gómez ha dicho es constitutivo o es indiciario al menos de que se cometió un delito. El diario El Día completa esta información con 3 entrecomillados, uno del PP, de Bellido, de José María Bellido, teniente alcalde de Hacienda, dice: la izquierda, se refiere a PSOE, Izquierda Unida, la izquierda teme que algunas de sus tapaderas salten por los aires. Tapaderas, y hace un juego, en Bellido, saben que a Rafael Gómez también le llaman el tapaera, en su entorno más cercano, pues hace un poco de juego ahí porque sabe que probablemente Gómez tenga algo más de lo que dijo ayer. Yo no sé si el problema de Gómez es que si él reconociera algo de lo que se intuye o se insinúa que conoce, igual también le salpicaba a él. Porque saben aquello de que cuando se produce un delito en el ámbito institucional entre un empresario y una administración, pues tan delincuente es uno como el otro, y más que se lo cuenten a él, que está, como saben, imputado en la operación Malaya, precisamente porque presuntamente entregó un dinero a un funcionario. A lo mejor hay cosas que Rafael Gómez no sé si no las sabe o no ocurrieron o nunca dirá, pero intuye o insinúa Bellido que hay más cosas y que a la Izquierda Unida, porque fue en ese partido donde militaba Rosa Aguilar en esa época, y el PSOE, porque donde milita ahora, prefieren que se queden las cosas tranquilas. Durán, del PSOE, dice en el diario El Día que ha sido un desahogo personal para lo suyo usando medios públicos. Viene a decir que fue un calentón de Gómez, que estaba ese día, pues bueno, muy ofuscado porque había leído el día de antes las declaraciones de cuando dijo Bellido que era muy triste que la gente votara a Rafael Gómez, y entonces pues se desahogó de esa manera. Y por su parte Tejada, de Izquierda Unida, dice que me he reunido varias veces con él y sus abogados y nunca con pasamontañas. Saben que él dijo que había habido reuniones clandestinas, y lo que dice Tejada es que, lo que yo les contaba hace un momento, que es muy frecuente que los empresarios y los políticos se reúnan, y se reúnen hoy, se reúnen ayer, y de hecho, digo, es obligatorio, sería una dejación no hacerlo, porque una de las funciones de los políticos es conseguir, bueno, pues que se mantenga la empresa, que se cree riqueza, que se cree empleo, y eso se hace negociando y buscando fórmulas de colaboración con los empresarios, siempre evidentemente en el marco de lo legal.
Dice el diario El Día que hasta el momento es la versión del empresario contra la de la exalcaldesa, y de manera que Martín Caro cree que las declaraciones son insuficientes para actuar de oficio, como hemos visto antes. Bueno, pues son los dos titulares del diario Córdoba y El Día en referencia a Rafael Gómez. El diario ABC trae en su portada el asunto Bárcenas, aunque para intentar apagar el fuego. Dice el diario ABC que las fotocopias que pusieron en jaque a España se desmoronan. Hombre, yo más que a España creo que pusieron en jaque al PP. No sé si toda España estuvo en jaque por estas famosas fotocopias. Fue el PP el que pasó un ratillo malo. Yo particularmente creo que los que no eran del PP pasaron menos ratillo malo, incluso alguno disfrutó. Es un texto, dice el diario ABC, apócrifo, es decir, sin firma, sin original, son fotocopias, que mezcla contabilidad oficial y en negro. Los balances son incoherentes, faltan años y hay dudas sobre la grafía. Bueno, son los argumentos que utiliza o que aporta el diario ABC para intentar demostrar que los papeles que tuvieron en jaque al PP o el Gobierno, repito, yo creo que España también, una parte importante de España, pero no toda España estuvo en riesgo durante ese periodo de tiempo. Digo, a veces intenta demostrar que son falsos o que al menos no tienen validez. El tema de que sea apócrifo, de que no estén firmados, yo creo que nadie firma un libro de cuentas. Ustedes vayan mañana al libro de cuentas de la empresa más legal del mundo y no firma el tesorero en cada hoja. O sea que tampoco creo que sea obligatorio que la firmen, me parece. El tema de que sean fotocopias sí que es un poco más significativo, porque los grafólogos aseguran que para medir si el texto es real, si el texto no es una falsificación o no es un montaje, le hace falta medir, por ejemplo, la tinta. Para saber si la tinta que se utilizó en el año 97 es del 97 y la que presuntamente se utilizó en el año 2000 es del 2000, hace falta ver la tinta y no una fotocopia. También los grafólogos necesitan saber la presión que se ejerce en el bolígrafo para saber si coincide o no la firma con el presunto autor, o sea, la letra, con el presunto autor de la letra, que sea Luis Bárcenas. Con lo cual sí que es muy significativo que no se maneje y no se tenga el original. No significa que sean falsas, significa que es muy difícil determinar el autor si no se conoce el texto original y solo se utilizan fotocopias. También es significativo, como dice el diario ABC, que haya una mezcla de contabilidad oficial y en B, la contabilidad A y la B, y en negro. ¿Por qué es significativo? Porque habitualmente las empresas o las asociaciones o quien sea que tenga una contabilidad transparente y otra oculta, una que presenta Hacienda y otra que se quedan para ellos, pues no las mezcla. Tiene muy claro qué apunte va a un sitio y qué apunte contable va al otro. No tiene sentido que se apunten apuntes, valga la redundancia, que se hagan anotaciones que sean ciertas en la contabilidad oculta, porque entonces la otra, la que se sirve para desgravar y tal, pues no vendría a cuento. En cualquier caso, las cosas que surgen o que aparecen en el escrito presuntamente que es B, que es una cuenta opaca, una cuenta oscura, una cuenta secreta, no tiene trascendencia fiscal. No sé si eso es argumento o no, pero realmente aquello de las compras, las ventas, que sí que tienen una fiscalización, los pagos, las nóminas, no figuraban en ningún caso en la cuenta que ha aparecido publicada en El País. Sí es cierto que aparece el tema de García Escudero, que fue un préstamo interno, aparece alguna otra entrega que también se hizo presuntamente en B. No sé hasta qué punto ese argumento le sirve o no al diario ABC. También dice que los balances son incoherentes. No sé qué significa eso. Nadie ha dicho que sea la contabilidad exacta. Parece que son apuntes, son 14 folios. Y dice que faltan años. Hay un periodo de tiempo que efectivamente no aparece, del 90 y no sé, lo he leído por ahí antes. Las cuentas empiezan en el 97 y hay un periodo de tiempo, unos meses, unos años que no constan. No sé también si es que faltan hojas o es que efectivamente se hizo mal. Y luego el tema de la grafía que hemos comentado antes. Bárcenas ha hecho una prueba grafológica, pero es insuficiente las pruebas que cuentan los peritos grafólogos para determinar si coincide o no la escritura con la de Bárcenas. Él dice que no, Trías dice que sí, y el grafólogo dice que no puede demostrar ni que sí ni que no con toda certeza porque le haría falta cotejar un documento original de Bárcenas con otro documento original de Bárcenas, no un original con una fotocopia. Claro, si se usasen dos fotocopias, habría una parte que se podría cotejar, pero otra parte pues no sería comparable. Así que por ahora el diario ABC entiende que con esto es suficiente para tirar a la papelera las fotocopias y para que España, dice, deje de estar en jaque. Yo repito, creo que España no ha tenido tanto jaque como parece. Preocupación mucha, porque era el gobierno el que estaba en cuestión, pero España parece que está un poco al margen, España como concepto, de los problemas que tenga un partido, en concreto el PP, aunque sea el partido hoy más votado. En cuanto a las fotos,
Hemos visto la de foto del diario ABC, que realmente es un fotomontaje. Son trocitos de fotocopia así un poco enganchados y montando un puzzle que no acaba de cuadrar. El diario Córdoba trae una foto de ayer del interior del Parque Figueroa, o del parking del Parque Figueroa. La policía, bueno, incendio dice en el parking del Figueroa, la policía investiga el fuego que ha calcinado varios vehículos en el aparcamiento subterráneo. La foto, que firma Antonio González, AJ González, recoge el momento en el que un vecino está fotografiando su vehículo, creo que es el suyo, supongo que será el suyo, supongo que será un tema de seguros, ¿no? Hubo un incendio, ese incendio hubo varios vehículos, una moto y varios coches afectados, no recuerdo en qué número, pero afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, y eso que hubo bastante follón, como pueden imaginarse, por este incendio, pero solamente ha habido que lamentar daños materiales, que supongo que entre los seguros de los coches y el seguro que tenga el propio parking, la RC que tendrá la empresa, seguro que tiene uno contratado, porque si no, no le dejarían poner en marcha este servicio, pues supongo que se saldrá sin muchas dificultades. Luego habrá el lío lógico de ahora cuando me pagan y ahora qué hago mientras, pero habitualmente este tipo de cosas se solucionan fácil. Si ha habido algún responsable, la policía investigará y determinará si tiene culpa o no, y si no lo ha habido, pues será lo seguro ahí, punto. Si ha sido algo fortuito me refiero, no encuentro información, si la encuentro les cuento cuántos coches son los afectados, creo que ha habido una moto y 5 o 6 coches, creo haber leído antes un remolque también, en fin, hay algunos vehículos que estaban dentro del parking, que está recientemente inaugurado, por cierto, un parking bastante nuevo. El diario El Día, la foto es para Sevilla, para los padres de Marta del Castillo, que como saben ayer tuvieron, bueno, otro nuevo jarro de agua fría, porque la justicia habló, le dio un poquillo de razón, ellos creen que es casi para que se callen, porque en lo principal sigue negándole lo que ellos piden. Si no me dan a mi hija, dice el padre de Marta del Castillo, la justicia está muerta, o la madre, yo creo que es la madre que lo ha dicho, aunque aquí citan al padre, Antonio del Castillo. Dicen ellos que la justicia no está ciega ni sorda, es que está muerta porque entienden que para eso la queremos, para poner fin a este caso que, bueno, tanto estremeció la sociedad cordobesa, sevillana, andaluza, española en general, y que aún no se resuelve, y que encima los recursos que han interpuesto ellos para intentar que todos los culpables paguen, ellos en realidad, más que querer castigar a los culpables, intentan presionar para que los culpables digan qué hicieron con el cuerpo de Marta del Castillo. Mientras que haya posibilidad de que salgan de prisión, como va a ocurrir, pues probablemente no haya ese tipo de confesión. En la foto, los padres de Marta del Castillo lamentan que el Supremo no haya reabierto el caso. Lo más que han hecho, como saben, es ordenar que se vuelva a dictar sentencia contra uno de los acusados, porque le parecía que la sentencia estaba mal hecha, pero la sentencia va a variar muy poquito. En lugar de total absolución, le caerá alguna multa, porque no creo que llegue incluso a ingresar en prisión. Antonio del Castillo, que es el padre, afirma que se está buscando el cuerpo de su hija. Bueno, supongo, yo no sé la esperanza que tiene esta familia de encontrar tanto tiempo después el cuerpo de Marta del Castillo. Dependiendo de dónde lo depositaran o lo arrojaran, sus presuntos asesinos o sus asesinos, pues tendrá o no posibilidad la familia de encontrarlo, pero es difícil que después de tanto tiempo se encuentre el cuerpo, a no ser que esté en una caja o que esté. Es muy difícil que a esta altura aparezcan restos identificables de la chica de Marta del Castillo. Bueno, empezamos con los sumarios, si les parece. Hay un asunto en el que coinciden los dos periódicos, los tres periódicos, los tres creo que sí sale así, que es el juicio contra los 8 musulmanes austriacos que, como recuerdan, rezaron en la catedral en el año 2010, la Semana Santa del 2010, creo que era miércoles santo o martes santo creo que era, y que provocó un incidente importante que acabó con la acusación de todos ellos. El juez, dice el diario Córdoba, absuelve a los 8 musulmanes, pero critica su actitud. Dice el diario El Día, absuelven a los 8 musulmanes que rezaron en la mezquita. El juez rechaza que se coordinaran para orar. Y el diario ABC dice, el juez absuelve a los 8 musulmanes implicados en el polémico rezo en la mezquita catedral. Bueno, pues las informaciones las trae iguales, como no puede ser de otra manera. El juez Rascón, el que en su día fuera diputado socialista, que ya abandonó la política y se reincorporó a la carrera judicial, y ha sido él el encargado de dictar sentencia. Lo que dice el diario Córdoba es que el juez los absuelve, efectivamente, porque dice que no se ha podido demostrar de ninguna de las maneras que hubiese una especie de plan o estrategia para rezar. Dice que efectivamente se conocían, que llegaron juntos, pero que uno le dio el punto, se puso a rezar y el resto lo vio, le pareció simpático y rezó junto a él. Pero que no habían quedado para eso, sino que estaban de visita, o al menos nadie podía demostrar otra cosa. Lo que ocurre es que las acusaciones no eran por rezar, una de ellas era por altercado y por agresión y tal, y eso parece que no ha quedado tampoco demostrado. Lo que sí hizo Rascón en la sentencia ha sido afear la conducta de los musulmanes. Dice
que bueno, el magistrado afirma que no queda acreditado ni por asomo que los acusados se concertaran para alterar el orden ni para las agresiones. Los incidentes tuvieron lugar en la mezquita, tal. Y luego dice, lo que les comentaba, que el magistrado asegura que manchan con intransigente cerrazón la convivencia entre credos. Ese tipo de actitudes, dice, eso de llegar y provocar, que es lo que viene a decir, que no llega a ser un delito rezar en una iglesia, pero que efectivamente hay ganas de provocar y ganas de intentar montar el lío como se montó efectivamente. Bueno, probablemente la suerte que tuvieran estos señores musulmanes, yo no voy a defender a uno ni a otro, es que ocurrió en Occidente, porque si llega a ser al contrario, si un católico se le ocurre ir a una mezquita y rezar, sí que hubiera sido un lío bastante más gordo. Aquí, bueno, pues la justicia protege, creo yo, que hace bien en proteger a los ciudadanos y entender que esto no es delito, es una actitud, bueno, pues censurable, incluso criticable, pero no les puede llevar a la cárcel o incluso a cosas peores, porque hemos visto países por ahí donde ese tipo de provocación hubiera llevado incluso a consecuencias más graves. Poca cosa más en cuanto a la información local. En el diario de Córdoba dice Ana Mato se refiere, trata de defenderse ante la presión del PP para que dimita. No sé si la presión es del PP o hacia el PP o dentro del PP. Lo cierto es que Ana Mato tiene una posición difícil, muy complicada, porque cada vez está más claro que ella no podía desconocer lo que ocurría en su entorno. Saben que ella, cuando salió los papeles, que había recibido regalos y ayuda de la trama Gürtel, una trama corrupta como la trama Gürtel, ella siempre dijo que no fue ella, que fue su exmarido, Jesús Sepúlveda, quien recibía los regalos o no, pero ella no sabía. Que si ella organizaba un cumpleaños de su hijo, lo pagaba ella. Y si lo pagaba el marido, el año siguiente, él sabría de dónde sacaban los recursos. Ahora se ha conocido que es cierto que estaban separados, pero que compartían vivienda. Él no se fue de la casa familiar, incluso compartían cuenta corriente, con lo cual no está tan claro que lo que entre a uno no le llegue al otro. No está tan claro que el dinero que le entre al marido o al ex marido no se beneficie la ex cónyuge, su mujer, Ana Mato en este caso. Entonces, el fiscal general considera, ¿dónde lo he leído? Los jueces reclaman más medios materiales y humanos para dar una respuesta, porque entienden que hay cosas que preguntar. Y Ana Mato lo que ha hecho ha sido presentar un montón de facturas que he ido encontrando de cosas que sí que se pagaron o cosas que se pagaron de manera distinta a lo que ha trascendido. Por ejemplo, los famosos cañones de confeti, son estos tubos los cuales se disparan papelillos, que había 4.000 y pico euros de gasto para eso, era para inundar cualquier chalet. Bueno, pues ahora parece ser que, según Ana Mato, no eran para una fiesta de cumpleaños, sino que era para celebrar el ascenso del Getafe a Primera División, cuando ocurrió, que no sé cuándo ocurrió, no le llevo yo la vida al Getafe, pero cuando ocurriera parece ser que se contrató eso y que la empresa lo regaló. La Gürtel pagó aquello. No sé qué es peor, no sé si se han arreglado o han estropeado la investigación. En cualquier caso, hay que decir que esto que es más chusco, eso del confeti, o que haya payasos contratados, o que haya un castillo inflable para que los niños salten y jueguen, no oculta que en trasfondo de esto están una serie de regalos, viajes por 50.000 euros de valor que hicieron el matrimonio de Ana Mato, también regalos a la familia, unos par de bolsos de Louis Vuitton y un par de gestos más de complicidad que yo creo que sí que tiene que dar explicaciones. Es cierto que hay cosas en las que se ha encontrado un fallo, pero ni muchas cosas negativas valoran o validan todo lo positivo, ni al contrario. Y porque hayan descubierto ahora Ana Mato que aquel confeti no era para ella o para sus hijos, sino para el Getafe, no significa que el resto de cosas no merezcan una explicación, y por ahora pues no la está dando. En el PP, veíamos ayer a Rafael Merino en portada pidiendo disculpas. El PP saben que hay que sacrificar una pieza, porque si no el partido pierde credibilidad, y creo que Ana Mato es de las piezas más débiles y de la que antes va a caer. Igual que Montoro, que como saben también está en dificultades, de consecuencia de que su amnistía fiscal no ha hecho otra cosa que beneficiar a determinados presuntos delincuentes, como es el caso de Luis Bárcenas. Creo que son las dos piezas que hoy lo tienen más difícil para continuar el gobierno de Rajoy, y Mato especialmente difícil después de este tipo de declaraciones. El diario Córdoba acaba hablando de salud. Paso de gigante en España, dice, contra la diabetes genética. Se ha probado con perros, con 2 perros, y consecuencia de esto, bueno, pues son perros que tienen problemas con esta enfermedad y ya no necesitan ningún tipo de insulina. Supongo yo que no sé cómo lo habrán hecho, no sé cómo lo hacían antes los perros antes de que se le aplicase esta terapia. Por de pronto el páncreas sigue sin funcionar, pero han conseguido incluir algo en las células, que no sé qué, no me pregunten, que permite que las células se autoengañen y crean que ya hay un nivel de glucosidad en la sangre suficiente, y evitan por los problemas que suelen producirse cuando los diabéticos no se inyectan pues la insulina. Así que enhorabuena, y ojalá que pronto esto se aplique a personas, a seres humanos. Los perros están muy bien, pero queremos que se aplique a las personas y que sea útil y bueno, pues alivie esta enfermedad
que es en ese sentido tan molesta, además de tan peligrosa. El diario ABC, vamos rápidamente, que me quedo sin minutos. Hemos visto la portada y la foto, el tema de Martín Caro, que trae foto, lo vimos antes, y el tema de la absolución de los 8 musulmanes austríacos que fueron acusados de rezar o de provocar disturbios y desórdenes en la mezquita catedral. Como saben, hemos visto ya antes, han sido absueltos. Educación, se refiere a la consejería, solo renovará los conciertos existentes. Bueno, yo creo que con eso ya tiene que darse un canto a los dientes, porque había quien pensaba que con la que está cayendo habría algún concierto que se cayera, que dejase de firmarse o de renovarse. Bueno, pues ya, según parece, se van a renovar todos, o casi todos. Habrá 3 que no, los 3 con centros que saben discriminan por razón de género, porque solamente admiten chicas o chicos. En el caso de Córdoba, Salima, solo chicas, y saben que este año no se renovará el concierto educativo con esos centros porque se entiende de la Junta que incumple la normativa. El resto se renovarán, no se ampliarán a nuevas líneas, a nuevas clases, sino se mantendrán los que hay, que repito, pues más de uno, virgencita, que me quede como estoy. El diario El Día, rápidamente ya. Foto hemos visto para los padres de Marta del Castillo, titular para Rafael Gómez y un par de asuntos más. También vienen los musulmanes, lo hemos visto, el juicio de los musulmanes, la sentencia del juez Rascón por este caso. Los sindicatos, dice el diario El Día, denuncian que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, lleva al límite, ese viene entrecomillado como leen, lleva al límite a los profesionales. Critican jornadas de quirófano de 12 horas. Bueno, supongo y espero que no serán la norma, sino la excepción estas jornadas, porque evidentemente no quisiera yo ser operado, intervenido por un médico, por un profesional que lleve de estas puestas 12 horas. Cualquiera sabe cómo cosen al último. Supongo que será algo excepcional y que será consecuencia de algún cambio de turno. En cualquier caso, cuando se le pregunta a la otra parte, no a la sindical, sino a la parte gerencial, aseguran que la asistencia está garantizada, que la calidad no se ha reducido con estos cambios y que solamente se han ajustado horarios. Cada cual cuenta a la feria cómo les va. Los sindicatos aseguran que este reajuste horario está haciendo que la calidad asistencial se vea muy afectada y que incluso haya trabajadores que están al límite pues, de su capacidad profesional, y eso pone en riesgo, que es lo que al final quieren alertarnos, de nuestra propia seguridad y nuestra atención sanitaria. Saben, por cierto, que hace unos días hubo un escándalo tremendo en el Reino Unido porque ha trascendido que durante los últimos X años, no sé cuántos, ha habido un montón, más de 1000 personas fallecidas por negligencias, por desidia, por mala atención sanitaria. La sanidad británica es de las mejores, bueno, de Europa al menos, y es una de las grandes joyas de la corona británica además. Sin embargo, ahora ha trascendido un informe en el que se demuestra que ha habido más de 1000 fallecidos que podían haberse evitado, más de 1000 fallecimientos que se podían haber evitado si se hubiesen funcionado los protocolos tal y como se ven diseñados. Bueno, pues espero que no haya dentro de algunos años que lamentar en nuestro país también algunas muertes, algunos fallecimientos por estos problemas en la atención sanitaria, consecuencia de que se aplican criterios mercantiles y no criterios de asistencia, que es lo que yo entiendo que la sanidad tendría que primar. Izquierda Unida, vamos terminando, en la última información de la portada. Izquierda Unida, señala a Primo Jurado, que es, como saben, su delegado de gobierno, a Primo Jurado como jefe provincial del movimiento por las supuestas listas negras. Bueno, esto es un guiño, porque saben que antiguamente me refiero al régimen franquista, el subdelegado de gobierno, que entonces era gobernador civil, era el jefe provincial del movimiento, el alcalde solía ser el jefe local del movimiento y el gobernador civil solía ser, o era siempre, el jefe provincial del movimiento. Saben que Primo Jurado, en la etapa previa a su nombramiento como alto cargo político, pues no ocultó alguna no digo afinidad franquista, porque tampoco es para tanto, creo yo, pero sí que escribió un artículo en el ABC en el que, bueno, pues soltó una pildorilla. Ayer volvió a salir el tema de las listas negras. Saben que denuncia Izquierda Unida que existen listas negras en la policía, en la que figuran altos cargos comunistas, dicen ellos, y que detrás de eso se rememora pues, aquella etapa durante el franquismo en la que el gobierno civil, tenía listas de personas relacionadas con la clandestinidad, con el comunismo, etcétera, etcétera. Lógicamente, Primo Jurado ha dicho que no tiene nada que ver con esto, asegura que tiene que dejar de inventarse historia y que para nada existen listas negras y mucho menos contra los comunistas, que este país, quien quiere libre para afiliarse o no, donde quiera, y para participar o no en manifestaciones. Creo que la policía ha hecho ha sido identificar a personas que participaron en protestas, cuando eran protestas no autorizadas. Bueno, cada cual va a seguir insistiendo en su versión y esto no tendrá un fácil encuentro. Por último, la parte superior del diario, foto para Rafa Vergés, para el entrenador del Córdoba.
Porque ayer fue jueves, tocó comparecencia ante los medios y Vergés sacó su lado más ambicioso, dice el diario de Grupo Yolí, y ve al Córdoba Club de Fútbol capaz de ganar en casa del líder, del Elche, que es el partido este fin de semana. Por cierto, Rafa Vergés estará con nosotros en esta casa el próximo lunes para comentar este partido, el Elche-Córdoba, y ojalá sea para comentar esta victoria del Córdoba en el campo del líder de la segunda división, del Elche. Bueno, pues poco que comentar de este asunto. Yo creo que Vergés, que se le ha acusado alguna vez de timorato, de un poco ambicioso, de contentarse con lo justito, pues ahora que se ve muy arriba, se ve a 3 puntos de la Almería, ascenso directo, pues está viendo que puede hacer historia en el Córdoba si consiguiera con esta plantilla, que no es la mejor plantilla del mundo, con este presupuesto que es cortito para lo que se está viendo y con quien está compitiendo, pues meterse ahí en todo lo alto. Bueno, pues ojalá, porque la suerte de Vergés será la suerte del Córdoba, será la suerte de la ciudad también, porque tiene mucha trascendencia que un equipo juegue en primera o lo haga en segunda. Y ya por último, dice el diario El Día que el juez pide una lista de bienes para embargar a Urdangarín por el caso Noos. Saben que antes de ayer, el martes, creo que fue, antes de ayer no fue martes, bueno, el martes, tenía que haber hecho, habían depositado sus 8 millones de euros, tanto Diego Torres como Iñaki Urdangarín, solidariamente, es decir, los dos. No vale que uno, no porque uno haga su parte, el otro quede exento de hacerlo, sino que, quiero decir, si Iñaki Urdangarín deposita 4 y el otro no hace ninguno, los dos siguen debiendo los 8 porque son un aval solidario. Bueno, Urdangarín dice que no lo hace porque eso significaría, dijo él, un injusto empobrecimiento, que habrá que ver qué considera injusto y qué considera empobrecimiento, y Diego Torres dice que él no hace ese depósito, primero porque no tiene, dijo Torres, y segundo porque no entiende que él tuviera nunca responsabilidad patrimonial en el Instituto Noos, que él estaba ahí trabajando, pero el que hacía y deshacía era su socio Iñaki Urdangarín. La cosa es que el uno por el otro ninguno lo entregó, y ambos recurrieron el aval, ambos han ido incluso a instancias superiores, pero eso no paraliza el proceso y el aval tiene que seguir en marcha. El aval, decía yo ayer, no significa que si no se presenta vayan a la cárcel, porque es un aval por responsabilidad patrimonial, no penal. Cuando un juez determina, por ejemplo, el tema de los musulmanes, si el juez ordena su ingreso en prisión eludible bajo fianza, es que si pagan pueden salir o pueden no entrar. Pero en este caso una fianza para responder de un posible multa o sanción económica, no penal. De manera que el juez quiere ese aval antes de que empiece el juicio, pero no implica que si no se pague vayan a prisión. ¿Qué implica el no pagarlo? Implica que ahora el juez va a embargar. Bromeaba ayer alguien en las redes sociales que ahora a Urdangarín le van a embargar nuestro patrimonio, porque parte del patrimonio de Urdangarín, patrimonio que ha obtenido con él y con su mujer, con su cónyuge, del presupuesto nacional, presupuesto español. Bueno, broma aparte. Ahora el juez ha pedido tanto a Urdangarín como a Diego Torres que presenten ellos, por su cuenta, una lista de su patrimonio. Patrimonio inmueble, es decir, fincas, chalés, famosa casa de Pedralbes, lo que tengan en patrimonio inmueble. Patrimonio mueble, me refiero a vehículos, por ejemplo, o no sé, lo que tuvieran de propiedad. Patrimonio semoviente, si hubiera, caballos, por ejemplo, lo que tengan. Patrimonio en acciones societarias, en participaciones, lo que tengan, e incluso el dinero en las cuentas corrientes, que es lo que parece que no tienen, o al menos han dicho ellos que no tienen. Tienen ahora un plazo de tiempo para hacerlo. Cuando lo hagan, el juez pues valora el patrimonio, si tienen, yo qué sé, como que tengan, se expanda, el juez determina cuánto vale y se le embarga y va al depósito embargado. Cuando se sumen los 8 millones de euros, pues ahí acaba el embargo. Si hubiera suficiente, que yo creo que habrá. Si no entrega la lista, la famosa lista patrimonial de Torres y Urdangarín, de Urdangarín y Torres, el juez lo pedirá ahora a Hacienda, porque a eso tampoco detiene el proceso, que ellos no digan cuánto tengo. Puede aplazarlo algo en el tiempo, pero no lo va a detener. Y será entonces Hacienda quien diga que tienen Urdangarín y Torres, y de nuevo el juez valorará pues, el caballo que tenga uno, o que tenga el velero del otro, o la propiedad, o el palacete de Pedralbes, o lo que tenga cada cual, hasta que se consiga reunir los 8 millones de euros necesarios para iniciar el procedimiento definitivo del enjuiciamiento por el caso Noos, de Urdangarín y de Diego Torres. Bueno, pues con esta información, así tampoco tan liosa, acabamos por hoy, por este viernes. Les invito, como siempre, a que continúen en sus pantallas viendo la programación de esta casa, de PTV, y que el próximo lunes, que no sé qué día será, 9, 10, 11, 12, tendremos con todos nosotros para seguir leyendo juntos las portadas de los diarios de nuestra provincia. Hasta entonces, como siempre, gracias por estar ahí.